¿Podrían, hermanos míos, poner en la pantalla la penúltima canción que cantamos, Ajústame? Cuando yo escucho ese título me siento como vehículo, así como cuando uno lo lleva para la revisión técnica, una cosa así. Pero entendemos el mensaje, ¿no? La idea es precisamente lo que aparece ahí. Dice, que tu rostro se pueda ver en mí, que tu gloria, es tremendo, ¿ah? Ilumine mi existir. Haz los cambios necesarios para ser ¿qué? ¿Reflejo de quién? Del Señor. Eso lo acabamos de cantar. Luego dice, dame tu forma. ¿Qué forma? ¿Pero usted sabe qué forma? ¿Usted sabe cuál forma? ¿Cuál es la forma? ¿Qué forma? La forma correcta, la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma? ¿Ya? Quiero vivir de acuerdo a ti. Eso cantamos hace un ratito, nada más, hace un ratito. Vale. ¿Cuál es la forma? Pensemos en el Evangelio de Juan, ahora, capítulo 13. Los primeros 10 versículos dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Aunque no todos. Ese no todos está refiriéndose a Judas. Mantenga su Biblia abierta en el capítulo 13. Si puede, manténgala abierta ahí. ¿Ya? Quizá en el celular no, porque la tentación es grande de mirar si alguien me escribió, pero eso puede esperar un ratito. Concéntrese unos minutos en la palabra del Señor. Concentrémonos en la palabra del Señor. Cuando dijimos, ¿qué forma? Dame tu forma. No hay otra forma en la palabra de Dios más que la forma del siervo, del servidor. No hay más forma que esa. El Señor, dice la Escritura, dejó su forma, la forma de Dios, dice la Escritura en Filipenses. Dejó su forma, la forma de Dios, y tomó la forma de siervo. Y se hizo siervo de todos. Esa es la forma. No hay más forma. No hay más que esa. Ahora, esta enseñanza que aparece acá, si usted se fija, solo está registrada en el Evangelio de Juan. Alguien dijo, como esto habla acerca del siervo, del servidor, podría haber estado en el Evangelio de Marcos, porque Marcos habla del siervo
presenta la figura del servidor, del siervo sufriente. Pero está en Juan, porque el Evangelio de Juan está escrito para usted y para mí. El Evangelio de Juan es el Evangelio para la iglesia, o sea, para nosotros, para los creyentes. Y revela entonces el corazón del Señor. Es el Evangelio de la intimidad. Yo quiero en esta mañana que usted trate de sentir, por favor, o de sentirse lo más íntimamente ligado al Señor en esta mañana. Yo deseo que usted pueda sentirse lo más cercano posible al Señor, que usted pueda experimentar intimidad con Él en esta mañana, ahí en la silla donde usted está sentado o sentada. Le animo a que usted procure experimentar que está usted con el Señor con usted. El Evangelio de Juan es de intimidad. Es el Evangelio que refleja el amor de Jesús, el amor del Señor hacia nosotros. Amor del Señor, profundo amor del Señor hacia nosotros. Que podamos experimentar esta relación de la que habla Juan. Conocer el corazón del Señor, el corazón del servidor, el corazón del siervo. Ahora, lavar los pies, siempre en la palabra del Señor y en la cultura que está escrito esto, en el caso nuestro va a tener una variante porque nosotros somos occidentales, usamos buenos zapatos, gracias a Dios, calcetines, medias, qué sé yo, botas, de modo que a lo mejor nos cuesta un poco asumir esta idea, pero para que la captemos mejor, vamos a señalar que lavar los pies era una tarea absolutamente necesaria en los tiempos bíblicos y además era una labor de cortesía, de ser bien recibido, de ser bien atendido. Lavar los pies era lo primero que se le ofrecía al caminante. La gente habitualmente caminaba, no habían vehículos para movilizarse, no siempre había cabalgadura para ir de un lugar a otro, de modo que la gente caminaba hasta llegar a su lugar de destino. De modo que lo primero que se le ofrecía a ese caminante, que habitualmente usaba una sandalia abierta, sin calcetines, sin nada, solo una sandalia abierta en su pie, era agua para lavar los pies. Un lavatorio con agua para lavar los pies era la primera señal de buena recepción. Pero ese lavado de pies lo hacía normalmente el esclavo de la casa o un esclavo en la casa, porque usualmente había más de uno. Un esclavo, un empleado de la casa. No era nunca labor del señor de la casa. Nunca el dueño de casa tomaba el lavatorio con agua y lavaba los pies de sus invitados. Eso nunca ocurría. Nunca. Era labor del esclavo. Eso lo hacía el esclavo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Dígame si sí. Ya. Era extraño entonces que el padre de la casa lavara los pies de alguien. No, eso no podía ser. Era extraño que el rabí, el maestro, cualquiera que éste fuera, lavara los pies de sus discípulos. No puede ser, porque era al revés. Era siempre al revés. Pensemos por un momento lo que pasaba en las escuelas rabínicas de la época. Cuando el Señor viene, ya existen escuelas donde se enseña, en este caso, el Antiguo Testamento. Hay varios maestros o llamados rabís o rabíes que enseñan la palabra, que tienen discípulos. Existen varias escuelas ya en la época que el Señor viene. Y entonces era propio en esas escuelas que los discípulos aprendieran mayormente imitando a sus maestros. Lo que ellos veían que el maestro hacía, ellos lo hacían. Las escuelas funcionaban mayormente por imitación. Muy interesante. El Señor entonces, cuando toma discípulos, hace exactamente lo mismo que se hacía en esa época, el mismo modelo de discipulado. El maestro se vuelve entonces en un modelo vivo. El maestro pasa a ser un modelo vivo, visible. ¿Se fija?
vivencial, práctico. De modo entonces que más que hablar, el maestro hace. Y el discípulo ve hacer y hace. ¿Me explico bien? Alguien podría pasar en esta mañana, a lo mejor alguna de las hermanas que viene de otro país y nos diga, ¿sabe? Yo les voy a dar una rica receta de algo que hacemos en nuestro país, con esto, con yuca, con no sé qué, con esto otro, bla, 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 bla. Vale. Y yo le aseguro a usted que usted va a quedar tan despistado como estaba en el comienzo. Hasta que la persona le diga, venga, póngase a mi lado, corte igual que yo, parta esto otro, échelo aquí, póngalo allá. Esa es otra cosa. El maestro entonces pasa a ser modelo vivo, práctico, vivencial. Más que hablar, hace. El discípulo entonces, más que escuchar, más que simplemente escuchar una enseñanza, la ve. Ve lo que se está enseñando. No es solamente escuchar algo, lo está viendo. Y entonces imita al modelo que tiene. Imita la forma. Dame tu forma, dijo usted esta mañana y yo también. Dame tu forma. El discípulo entonces imita al modelo. Imita el comportamiento que tiene el maestro. El discípulo hace lo que ve hacer al maestro. Lo que el maestro hace, el discípulo está llamado a hacer. Así funciona. Hay aquí entonces una enseñanza de carácter superior, sin duda. Cercano a su muerte, porque esto más bien ocurrió el día jueves. La crucifixión del Señor viene viernes. Jueves, algunos señalan más cargado hacia la tarde, tarde-noche. El Señor escoge el momento oportuno. Este es el mejor momento para una enseñanza crucial. De lo mejor que se puede enseñar. Habiendo tantos temas, habiendo muchos temas para tratar. El Señor pudo haber hablado aquí de, no sé, de los temas escatológicos, decir lo que va a ocurrir a futuro. Pudo haber dado una cátedra de teología, de doctrina, de esto, de lo otro, de haber señalado una cantidad de principios y valores. El Señor consideró que había un tema relevante que tenía que dejar bien puesto en el corazón de los discípulos y de nosotros hoy día. Escogió un solo tema, el servicio. El servicio, solo el servicio. No habló de otra cosa, esto es servicio. Lisa y llanamente, servicio. Ahora, aquí hay un antecedente interesante que no hay que dejarlo pasar. El Señor está interesado en desarrollar este tema, ya dijimos, vivencial, no de palabras, no de conceptos, sino en el hecho, en la práctica, que se vea. El antecedente es que el Señor sabe que el Padre le ha dado el dominio sobre todas las cosas. Él es el Señor, Él sabe que es el Señor. Él sabe que es el Señor. ¿Quién mejor que Él para saberlo? Él sabe de dónde vino, Él sabe la calidad que tiene, es el Señor de todo. Y segundo, el Señor sabe que va a volver al Padre. Así como vino del Padre, ha de volver al Padre. A Dios vuelve, dice la Escritura. Así como salió de Dios, a Dios volvía. Con ese antecedente de saber quién es, la autoridad que tiene, el dominio que tiene, el señorío que tiene, saber que vuelve al Padre, que vuelve a Dios, Él pudo perfectamente haber ejercitado su señorío. Haber hecho sentir su señorío, su dominio, su autoridad, y haber ordenado a sus discípulos, sírvanme, atiéndanme bien, esta es la última vez, así que sírvanme de la mejor manera que sea posible, servirme, porque la palabra dice que Él es el mayor, y en la mesa Él era el mayor, en la mesa el Señor era el más grande, el Señor estaba sentado a la mesa, estimados. Yo leía por ahí que habían
grandes maestros en esa época, o rabinos, o rabíes más bien, maestros, que han quedado algunos documentos por ahí que aparecen y se señala entonces que cierto rabí, cierto maestro conocido en la época, señala estar dispuesto para hacer todo por sus discípulos, menos servirles, porque Él es el maestro. El Señor hizo todo lo contrario. El Señor les dijo, acuérdese, Lucas 22, 27, que va a aparecer ahí. El Señor estaba sentado a la mesa, pero no se quedó en la mesa. Estando sentado a la mesa, Él no se quedó en la mesa. La Escritura dice, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Dígame usted. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? El que está sentado a la mesa. Ese es el más importante, porque ese es el Señor, ese es el dueño de casa, ese es el que la lleva, ese es el maestro. El maestro se sienta a la mesa. Él es el más importante. Ese es el concepto que se manejaba en la época. Pero el Señor dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como. Dígalo fuerte, ¿cómo? Un poquito más fuerte, porfa. Yo estoy entre ustedes como forma. ¿Cómo? Forma. Dame tu forma. La que tú quieras, dijo usted y dije yo. ¿Cuál es la forma? Siervo, servidor. El Señor les dice, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Yo le ruego a usted en esta mañana, de la mejor manera que sea posible, trate de ver al Señor como servidor suyo. Él vino a servirnos, no a ser servido de nosotros. Él, cuando dio la vida, Él estaba sirviéndonos con su vida. Trate de captar el espíritu de servicio del Señor, el corazón del siervo. Cáptelo en esta mañana, cáptelo, nótelo, dese cuenta, asúmalo, porque si no lo veo, no lo hago. Si no lo veo, no lo hago. Si no lo veo, no lo hago, porque esto es ver y hacer, no es escuchar, no es cátedra de servicio, es simplemente servicio práctico. Y entonces hago lo que es práctico. El Señor aún estuvo dispuesto a lavar los pies de un traidor. ¿En qué nivel estamos? ¿Qué soy capaz de hacer en mi condición de servidor? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿A dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde estoy listo para hacer? Dame tu forma, la que tú quieras. Ayúdame a ser como tú. El Señor estuvo dispuesto a lavar los pies y lavó los pies del traidor. El Señor aprovechó entonces esta oportunidad para sentar un precedente, una valiosa e importante característica para su iglesia. Porque esto es la iglesia, esto es para la iglesia, que evidentemente está partiendo con los discípulos ahí presentes. Él quiere dejar algo bien plasmado, bien sembrado, algo que se encarne en el corazón de los discípulos que están ahí, para que eso corra y sea parte vital de la iglesia que se va a desarrollar a partir de ese momento. Todo aquel que es llamado a ser parte de la iglesia del Señor es llamado a servir. Alguien diga amén. Si está de acuerdo conmigo, usted va a decir un buen amén ahora. Escúcheme primero. La iglesia sirve. La iglesia sirve. Si no sirve, no sirve. La iglesia sirve.
Somos llamados a servir. Porque el Señor eso es lo que quería enseñar. Es lo que empezó a plasmar en el hecho, en la práctica. Que lo vean, que los discípulos lo vean, que lo vean. Lo han visto en estos años que están con Él. Pero ahora este es el sello, es lo crucial, es lo que va a amarrar todo lo que Él les estaba enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca el Señor se manifestó de otra manera que no sea siervo. Nunca en la Escritura. El Señor no podía permitir entonces que su iglesia, a punto de establecerse, tuviera el sentir inicial de Pedro. No podía esto quedar con el sentir inicial de Pedro. Juan 13, 6 y 7. Señor, jamás me lavarás los pies. Señor, no, a mí no. Tú a mí nunca me vas a lavar los pies. Repentina humildad, impulsiva humildad, pretendida humildad de Pedro. Es tan humilde que no quiere que el Señor se arrodille delante de él y le lave los pies. Es tan humilde Pedro. Soy yo tan humilde que cuando un hermano me ofrece algo, yo le digo que no se preocupe, que está bien. Soy tan humilde que cuando no tengo trabajo y hay necesidad económica en mi casa y la iglesia me quiere ayudar, yo digo, no, ayuden a otros. Otros necesitan. Soy tan humilde que en realidad no quiero contar nada de mí porque no quisiera preocupar a nadie. Aunque siempre uno cuenta. ¿Qué será en Pedro? La verdad es que la mayoría piensa que Pedro estaba en esta actitud que parece humilde, escondiendo en realidad su orgullo. Su orgullo. En este símbolo de comunión, este lavado de pies, es fundamental la humildad. Porque, queridos hermanos, sin humildad no hay servicio. Si no soy humilde no puedo servir. El orgulloso no sirve, el orgulloso es servido o busca ser servido. Cuando Pedro le dice, no Señor, no, a mí no, tú no me vas a lavar los pies jamás. Dos negaciones, ¿no? Lo que hace Pedro en el fondo es decirle, no Señor, este no puede ser el camino para nosotros. Pedro sabe que él es continuador de la tarea del Señor. El Señor está sentando el precedente. El camino, muchachos, es este. Este es el camino. Por aquí ustedes tienen que caminar. Yo les estoy sirviendo a ustedes. Ustedes son llamados a servir a otros. Este es el camino. Pero si ustedes no lo toman, no tienen parte conmigo. Pedro capta la idea. ¿Quién no la va a captar? Pedro sabe que si el Señor es capaz de doblar la rodilla y lavar sus pies, eso es lo que él va a tener que hacer. La enseñanza del maestro tiene que tomarla al discípulo. Lo que el maestro le enseña en forma visual, gráfica, visible, el ejemplo que el maestro le da es lo que el discípulo tiene que tomar y hacer. El discípulo tiene que hacer lo mismo que el maestro, dije al principio. De modo entonces que cuando Pedro ve al Señor ceñirse la toalla, arrodillarse con el hebrillo y lavar los pies, Pedro sabe que eso es lo que Pedro va a tener que hacer y no quiere hacerlo. Porque hay simplemente una sola cuestión metida en el corazón: orgullo. Orgullo, no quiere. Pedro dice, jamás me lavarán los pies. Jamás me lavarán los pies. 6 y 7, puede ponerlo. Jamás me lavarán los pies. ¿Me vas a lavar los pies a mí? El siguiente. El 7. ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás, ¿cuándo? Cuando estés en lo mismo que estoy yo.
ahí te vas a dar cuenta de qué se trata esto. Esto se trata de humildad, queridos. Se trata de humildad y de servicio. Nada más. Humildad y servicio. Sin humildad no hay servicio. Seguro, ponga Pedro, por favor, carta, primera de Pedro, 5, 5 y 6. Seguro que Pedro tiene que haberse acordado de este momento tan difícil para su vida. Cuando escribe esta carta y dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Y dice: revístanse, no solo los jóvenes, sino todos. Lea conmigo: revístanse todos, ¿de qué? En su trato mutuo, porque Dios se opone y... Bendito sea el Señor. Dios se opone a los... Dios se opone a los... pero da gracia a los... El apóstol Pedro, reconociendo todo esto que vivió con el Señor, tiene que haberlo tenido en la memoria, dice, revístanse todos de humildad, sean humildes. Porque seguramente en su foro interno él dice: en un momento yo no fui humilde y el Señor me confrontó. Yo era un tipo orgulloso, no quise que el Señor me lavara los pies. Yo no quería que Él me lavara los pies, porque era lo que yo iba a tener que hacer. Si Él me servía, yo tengo que servir. Bendito sea el Señor, que el Señor da gracia a los humildes. El Señor da gracia a los humildes. ¿Cuánto humilde hay aquí en esta mañana? Levante un aplauso de alabanza al Señor si el Señor ha puesto buena y gran humildad en su corazón. Gente humilde, humilde. Solo aclaro una cosa. No estoy diciendo pobre. Pobre es otra cosa. Estoy diciendo humilde. Una vez yo fui a predicar, con mi esposa andábamos y nos invitaron a predicar a Camino de Vida en Lima, Perú. Creo que fue una de las primeras veces, creo que fue como la segunda vez que íbamos allá. Nos tocó vivir una experiencia bien interesante, porque el pastor Jorge Luis Soto, de Costa Rica, estaba también en Lima, y él nos dice: Sergio, vengan porque quiero que tú enseñes a los pastores. Se juntaron esa vez como unos 800 o 1000 pastores, fue una cosa pero impresionante, y a mí me tocó dar un tema ahí, una cosa tremenda. Y entonces, como era orador del tema, el pastor me estaba invitando y aparecía como orador en el congreso para pastores. Entonces nos dieron una habitación en un hotel bien bonito en el barrio Miraflores. Estamos así: wow, qué cosa más linda. Y listo. Pero esa experiencia terminaba. A las 12 de la noche se acaba el sueño de la Cenicienta. Y nos quedábamos unos días más para estar en Camino de Vida. Íbamos a aprovechar la instancia. Entonces, mi esposa y yo nunca hemos tenido ningún problema de donde nos inviten. A donde nos invitan, vamos. No tenemos ningún drama. Y entonces estábamos ligados con un pastor chileno, íbamos a estar en su iglesia también. Y entonces él tenía reunión domingo en la mañana y después en la noche yo predicaba en Camino de Vida. Entonces él nos pregunta: ¿y dónde se queda? Le dijimos: bueno, hasta aquí ya terminó el congreso, así que ya no tenemos habitación. Dijo: no, yo les consigo donde una hermana. Y nos consiguió en un edificio común y corriente de departamentos, y llegamos a quedarnos con la hermana. Nos recibieron súper bien, nos trataron de lo mejor. Pero la hermana nos dice: pastores, tengo que pedirles perdón por algo. Una mujer muy humilde nos dice: el único problema es que aquí no hay agua, está cortada el agua, en el día no hay agua. Entonces en la noche tenemos que juntar agua en diversos tarros y pocillos, todo, y hay que ducharse entonces echándose agüita. No hay otra manera. Vale, hermana, no se haga problema, no hay drama, hermana, tranquila. Gracias por recibirnos en su casa. Y así lo pasamos. No hay problema. Fuimos a Camino de Vida. Fue muy impactante predicar ahí esa noche. Muy impactante. Yo recuerdo esa predicación, recuerdo la respuesta de la gente. Y se acercan dos hermanos, dos hombres, que yo no conocía, no había visto nunca. Y nos dicen: pastores, ¿ustedes aceptarían que los invitemos a cenar? Yo le digo: mire, yo no sé, porque
Aquí está el pastor Robert, él es el pastor. Si él dice que sí, sí, solo que tenemos que ir a alojar. Y me dicen, ¿dónde están alojados? Yo le digo, sabe que no tengo idea. No sé dónde, yo sé que es un bloque de departamento, pero yo no tengo idea, no tengo dirección, no tengo nada. Ya, pero ¿usted aceptaría? Yo le digo, si el pastor está de acuerdo, yo voy. Pues yo me someto al pastor. Donde voy me someto al pastor, no me mando solo. Por si acá. Si el pastor dice sí, sí. Si él dice no, no, me voy para la casa, tranquilo. Pastor Robert dijo, sí, no hay problema. Los hermanos dijeron, pero ¿quién los trajo, pastor? Ah, el pastor tanto, un chileno. Ah, ya, yo lo conozco. Pastor, mire, nosotros nos vamos a hacer cargo de estos pastores, no se preocupen, los vamos a ir a dejar al departamento después que cenemos. Y partimos con ellos. Ellos iban con sus esposas, 2 matrimonios, y nosotros, 3 matrimonios. Y partimos. Nos subieron a un auto que yo jamás había visto en mi vida. Era como una limusina, una cosa, asientos de cuero, todo. Ya vamos. Y nos llevaron al famoso Club de Yates de Lima. Sale un garzón con un paño aquí, tipo, pero no, parecía actor de cine. Abre la puerta y nosotros entramos a cenar. Los servicios, cierto, que el tenedor más grande, el tenedor más chico, que uno no sabe qué hacer, y toda esa cuestión. Y te pasan la carta y yo no entiendo nada porque nunca he comido esas cosas. Y yo ahí miro a mi esposa, la Pame me mira a mí y ahí estamos. ¿Y qué quieren cenar? Y bueno, no sé, cualquier cosita. Una cosita rica. Ya, y salvamos la situación. Resultó ser el hermano que nos habló, el primero, uno de los grandes empresarios del Perú, de la iglesia. Enorme, tenía un edificio enorme en Gamarra, donde están las telas y todo eso en Perú. Y él era el más grande importador de material de máquinas de coser para ese sector. El otro hermano resultó ser dueño de una de las grandes agencias de viaje de Perú. Él nos decía, ¿sabe que la semana pasada estuve en China, el otro día anduve por allá, por Europa, anduve para acá? Así como que yo voy de aquí a Puente Alto, a la Florida. Los hermanos, era impresionante, nosotros los escuchábamos y ellos nos dijeron, nosotros los invitamos a cenar porque fuimos impactados por la enseñanza de usted. Estamos impactadísimos. Así que queremos de esta manera agradecerles. Vale, terminamos y nos fuimos. Nos llevaron a casa. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos, el hermano quedó mirando el edificio, todo, el empresario, y nos dice, pastores, desde la próxima vez que ustedes vengan a Lima, ustedes van a llegar a mi casa. Mi casa es para ustedes. Toda vez que ustedes vengan a Lima, mientras yo esté en Lima, ahora ya no está en Lima, está en Perú, está en Estados Unidos. No me ha dicho todavía para allá. Estoy esperando, estoy a la guaite. Entonces nos dice, toda vez que usted venga, llegue a nuestra casa. Si no me equivoco, en esa casa estuvo una vez la hermana Wilda. ¿Se acuerda, verdad? Era como un palacio, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Yo me acuerdo que la hermana Wilda estaba también Rosalba. Las hermanas lloraban cuando llegaron a esa casa por las atenciones, por la generosidad. Y sabe, más que todo, hermano, por la humildad. Usted terminaba el servicio en Camino de Vida, uno de los servicios, y usted veía a Rubén tomar una escoba y barrer todo el lugar para el siguiente servicio. Rubén era este gran empresario. Así, servicio, listo, humildad, no hay problema. Esto es lo que el Señor plasma. Más allá entonces del acto de lavar los pies, lo cual no se repite en ninguna parte más en la Escritura, ni hay referencias de eso en la Escritura. Fíjese, más que el acto de lavar los pies, el Señor estableció el servicio. A través de ese acto es el servicio.
No es que nos pongamos a lavar los pies unos con otros. Si alguien en un momento siente hacerlo o se da cuenta que está bien hacerlo, hágalo, no hay drama. Pero no es el lavar los pies lo que el Señor estableció. Él estableció el servicio como requisito para ser de los suyos, para ser de su iglesia. El Señor le dijo a Pedro: si tú no dejas, si tú no entras en el servicio, no tienes parte conmigo. Simplemente no tienes parte. Se entra por el servicio. ¿Pueden venir los hermanos del equipo de alabanza? Entonces Juan 13 del 12 al 15 dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Trate de escuchar al Señor esta mañana. Trate de escucharlo. Son sus palabras. Escúchelo. Escuche en su corazón. Escuche en su corazón. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo. Dame tu forma. Ahí está el ejemplo. Bendito sea el Señor. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lo mismo. El Señor le da a sus discípulos una lección clara, vívida, material de humildad, que eche fuera los celos, la soberbia, las contenciones que se habían manifestado en esa misma cena. Señor, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el más grande? ¿Quién se sentará a tu derecha? El Señor nos da hoy día esta misma lección. Tenemos que recibir todos nosotros esta preciosa lección de humildad. Esta gran lección de humildad para servir mejor a quien es nuestro Señor y Salvador. Recibamos esta lección de humildad. De humildad. Termino diciendo, tuvimos el gusto y fue un tremendo desafío invitar a un gran hombre de Dios en una oportunidad, el pastor Satirio dos Santos. Ustedes se acuerdan. Fue un desafío enorme. Todo el mundo nos decía: es muy difícil invitar al pastor, es muy difícil, cuesta mucho traerlo, hay que tener mucho dinero. Y nosotros lo invitamos. Expresamente fuimos, me acuerdo, con Pamela, nuestra hija menor, a Cúcuta, y logramos hablar con él e invitarlo a venir a estar con nosotros. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes tienen que acordarse, estábamos en el paradero 11. Ese pastor tenía una congregación en ese momento de más de 20,000 personas, conocido en toda Latinoamérica, famosísimo, como dice uno. Y le preguntaron: ¿no se enorgullece un pastor cuando tiene una iglesia tan grande? Y él contestó simplemente con estas palabras: ¿Ha visto usted cómo son las ramas de un árbol que tiene mucho fruto? ¿Cómo son? Son así, hermano, así. Eso es humildad. Yo llamé a su secretaria. Después dije: cometiste un error, Sergio Alfaro Vega. Llamé a su secretaria cuando ya estaba por venir y le digo: hermana, por favor, dígale al pastor Satirio si es posible que me traiga unos paquetitos de café de Colombia, que es tan rico el café de Colombia. Y la secretaria me dice: el pastor viaja con lo justo y necesario. No lleva maletas en la bodega del avión, solo lleva una pequeña maleta que la pone arriba
y trae ahí su ropa, su Biblia y sus materiales. O sea, me dijo, no. Oh, y yo dije, no, le embarraste, Sergio, le embarraste con haber pedido. Ya listo. Cuando llegué al aeropuerto, estaba el pastor Satirio esperándome ya. Llegó un poquito antes el vuelo. Un hombre maravillosamente humilde. Estaba ahí afirmado de un pilar, con su maletita de cabina, un paquetito bajo el brazo y una bolsa. Y yo lo saludo, le digo, pastor, vengo a buscarlo, qué bendición. Vale, me dice, pastor, aquí estoy esperándolo. Le voy a entregar este paquetito con 6 cafés ricos de Colombia que le traje. Oh, yo estaba feliz. Quiero invitarlo a que usted haga lo siguiente. Va a sonar ahí una canción linda que tienen los hermanos. Pero quiero invitarle que haga usted lo siguiente, sin moverse de su lugar. Quiero que vea al Señor, el que sirve, el grande, el mayor, el mejor de todos, el que nos da lecciones de humildad todos los días, el que todos los días nos da lecciones de servicio. A propósito, varios equipos necesitan gente que sirva. Líguese, sea parte del servicio de la iglesia, acérquese a servir. Quiero que usted en su lugar vea al Señor. Usted está sentado. Quiero que vea al Señor frente a usted. Trate de verlo. Esto es individual, esto es muy personal. Y quiero invitarle a que usted haga algo esta mañana. Quiero invitarle a que usted pueda desatar los cordones de sus zapatos. Los que tienen zapatos con cordón. Así, tranquilo, usted solo. Vamos, hermano, solo o sola. Si no tiene zapatos con cordón, si es posible, ojalá toda la iglesia lo pueda hacer. Si es posible, un momento, trate de quitarse sus zapatos. Si es posible, quíteselos delante del Señor que sirve. Estamos delante del Rey, del Señor. Si no le incomoda, si le incomoda, por último, suéltese los cordones. Por último, suéltese un poco los zapatos. Haga algo respecto de sus pies. Esa es la idea. Y vea al Señor diciéndole, yo necesito lavarte los pies. He venido para servirte. He venido para dar, yo di mi vida por ti, dice el Señor. Yo entregué mi vida por ti. El Señor tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta mañana el Señor nos enseña que Él deja el lugar de la mesa y se pone frente a nosotros con un lebrillo, con una toalla ceñida en su cintura, y nos dice que nos viene a servir. Yo le invito, trate, si es posible, quitarse por un momento sus zapatos, o por lo menos soltárselos, y deje que el Señor haga lo que tiene que hacer, manifestar su servicio a cada uno de nosotros. El que sirve está aquí. El que sirve está aquí. Esa es la forma. Servicio. Adelante.